Allinchamusas kachankupichus chimparimunku kay canalman imayna llakasankichis llaqtamasis runamasis noqa walik llakasani. Qankuna yachankichis ñaqa España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutiymagui. Kunan aparimusaykichis kay takirunas Cuervos del Sur nisqata imaraykuq suscriptor mañarimun kay takirunata suscriptorpa sutin Edurne Romanini payrayku qhawarikusun uq takiy kay Cuervos del Sur nisqamanta. Hinallatata hapachiymunani hatun napaykunata hatun k'api imakita pichus suscribikamunku kay canalman pichus chaskista aparichimunku paykuna kan Reinaldo Flores, René Molina, Fernando Brizuela, Claudio Gabriel Fernández, Jorge Beraud Zurita, L. Dulce, Mauricio Parada, César Miranda, Rodrigo Cancino, Daniela Páez. Allinchamusus kachunku paykuna chantapis paykuna qhawarichunku chay chika videos karisan kay canalpi hinallatata imatakitachus uyari qhawarimunanku mañamuchunku noqa apamunaypaq qhawarikunanchispa. Kunan parlarisaq Castilla gallupi desde una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la banda Cuervos del Sur a petición de una suscriptora. El nombre de la suscriptora es Edurne Romanini. Por ella vamos a disfrutar una de sus canciones de esta banda. Así también voy a leerles un artículo que he encontrado en la página empiresone.es de Cuervos del Sur. Vamos a ver qué es lo que nos dicen y según eso nos vamos conociendo esta banda también. También quiero darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que a aquellas personas que me han enviado mensajes. Ellos son Reinaldo Flores, René Molina, Fernando Brizuela, Claudio Gabriel Fernández, Jorge Beraud Zurita, L. Dulce, Mauricio Parada, César Miranda, Rodrigo Cancino, Daniela Páez. Que sean bienvenidos todos ellos al canal, que disfruten de lo que estamos haciendo en el canal, que es apoyar a todos los artistas en su diversidad de género. Así también les invito a ver todos los vídeos que tenemos en el canal, como también pueden pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Bueno, vamos a leer un poco y ya luego nos vamos a ir a ver el vídeo. Aquí dice Cuervos del Sur y aquí está su imagen de ellos. Banda de fusión curicana que articula sonidos folclóricos y rockeros para lo que ellos denominan rock de raíz. Nacieron el año 2003 del núcleo de dos primos, Jaime Sepúlveda Rojas y Pedro Durán Rojas. Enseguida comenzaron a componer sus propias canciones que plasmaron en su primer disco, Porvenir. Desde entonces han editado 2 discos en vivo y un segundo disco original el 2016. El premiado El vuelo del Pillán han estado en escenarios a lo largo de todo Chile e incluso han viajado al extranjero, ganándose el lugar en la contundente historia del rock de fusión hecho en Chile. Cuervos del Sur se está abriendo paso durante los últimos años en Chile como una interesante y prometedora banda, que ya es objeto de exportación con un sello original de gran identidad y en la cual hay que apreciar la experiencia de ver y escuchar en vivo. Integrantes: Jaime Sepúlveda voz, Pedro Durán guitarra, Alecos Buscovic piano, Jorge Ortiz charango, electroacústico, roncoco, Kena Kenacho, ese sí es multiinstrumentista. César Previs bajo, Gabriel Fierro batería. Bueno, ahora nos vamos a ir al vídeo. Bueno, Cuervos del Sur van a cantar El sueño de la machi. En quechua sería Mosjoinin Machipata. Y como siempre, lo que yo sienta, lo que entienda con respecto a la canción, les voy a comentar. Así también ustedes todo lo que sepan, comenten en la caja de comentarios. Es muy importante así para que la gente conozca y entienda parte de su cultura del vídeo que estamos viendo. Así nos vamos a ir conociendo entre todas las culturas. Eso es bueno. No ganini llaqtamas qankuna qhawarispa uyarispa tukusqaykichis chaskita hina aparichimuaychis noqa ñawrisaq chayman hina qillqamunisqaykichistaq kunan qallarina qhawayta kay videota, Yo creo que este vídeo se trata algo de la cultura mapuche porque vemos en los árboles de
araucaria, ¿no? Ya voy aprendiendo poco a poco según los comentarios, porque estos árboles son de la época de la prehistoria de los dinosaurios, eso es lo que me han comentado y voy aprendiendo. Entonces yo creo que se trata de la cultura mapuche, este canto. La machi no sé quién será, supongo que es una mujer o no sé, o un personaje importante en esa cultura. Ya veremos. No ganin y ya está más que Isach, así imagínate, Javarsan, que Puyos o Cupilo más Huaycos, Tucuima, Chay, Sachas, Araucaria, Suticun, imagínate, una kay Iwakuskuna, kay dinosaurios, ma, o Iwakuskuna, chicarga, sino, chaykuna mikhwaqchi kanchis, chay hatuchis, imanisuma hatuchis uywakunas kanman karqa chay pachapi, chaykunas puriris kanku kay lomaspi wayk'uspi. Kunan qhawarina ichapis nini kay cultura mapuche nisqamanta kay taki imarayku el sueño de la machi mosqoynin machikpata ninchis, ¿sí? Imaynachu ari kunan qhawarina. Por el momento cuenta de dos personajes que ahora mismo estamos viendo. No sé cuál será la machi y cuál será, pero veo similitudes entre las culturas, ya sea quechua, andina, lo que ustedes quieran llamarlo, porque nosotros también usamos tintes naturales para hacer lo que es, para hacer las prendas. Esto, por ejemplo, se llama, en la cultura quechua en Bolivia se llama pusca, que es pequeñito, y canti, que es más grande, que es también donde se hila la lana. Pero aparte de eso, no solamente se trata de eso, algo va a pasar, porque son dos personas, algo, aparte de transmitir todo lo que ellos conocen, cómo es el preparado, todo eso es una cultura. Y yo creo que la cultura mapuche es algo, no sé, es su inicio de esa cultura, de cómo es su vivencia, todo eso. Pero todavía no sé exactamente de qué es lo que se puede tratar, ¿no? Según lo que estoy viendo es sobre esa cultura nada más. No ganin y hasta más y si me natachus kaita kipi jawarinchis, ¿eh? No ganchispi cultura chispi que quillantata tiñinchis kaituta kay sachaswan chanta kuruswan hinallatata chanta puskanchis kantinchis lana ovejas lananta, chay hina ruanchis, chay tukuy imatachus yachanchis niapis wawasninchisman yachachinchis chayman hina machinkananpaq. Kay cultura mapuche kikillantaq paykuna ruanku, ovejas lanan kikin tiñinku. Kunan qhawarina, nini cultura mapuche manaraq yachanichu imani munanchu kunan uyarina. La quemadura, abriendo vaso el latido, la fiebre del vientre herido. Dentro el racimo verde se desató. Dentro el racimo verde se desató el grano.
Ya sé de qué se trata. Dice la maldición. Yo creo que habla de dos personajes. Puede ser el curandero, el que sueña, que es el machi, y también el brujo, que es la cultura occidental, como se puede decir, ¿no? Que creen también en eso, pero es muy diferente. No sé, hay esa mezcla de soñar lo que puede pasar en el futuro y querer prevenir, ¿no? Con lo que ellos hacen, con sus ritos y todo eso. No lo sé, es una mezcla de emociones al mismo tiempo, es muy fuerte. No ganini llaqta masis, kaitaki kama imaynatachus ñawpa noqanchis wasinchis tiyan pichus hampiqkuna runa masinchista chay ninchis yatirish ninchis, ¿sí? Imaynatachus chay yatirish llaqtanchis tiyan kikinllataq chay cultura mapuche tiyan kay machi nisqa, chay machi mosqurin imaynatachus runa llawarlla apurallata purishan, chay hina llawalla paynin imaynatapuni chay hina nispa mosqukusanman hina chayta noqa nini ichapis chanta tiyallantaq waq kay layqa ninchis imaynatachus layqawan curanderowan maqanakunman hina kikin kanman, chayta niman kunan qawarinallapuña. Un lado el pájaro negro, con la cuna del enfermo, quiere hacer su nido. La mar deja una huella, el ombligo la cueca, atadura la hiel, remedios de maleza. Es la lucha es como decir, entre el bien y el mal, entre el machi y el brujo. Es como decir, a ver quién gana, o gana lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra medicina que es ancestral, o es lo que va a ganar lo que es hoy, como decir, lo que es químico, ¿no? Representando en el brujo, eso se representa. Eh, Anteriormente mucha gente supuestamente moría porque le ha hechizado el brujo y todo, y los curanderos trataban de curar con unas medicinas naturales de hace años. Hoy en día que muchas veces siguen utilizándose esos en los pueblos, en las culturas donde son tradicionales a su cultura, a su todo lo que les han enseñado con respecto a la medicina natural, se puede decir, ¿no? Yo creo que es eso, más que todo en esta canción. Es una reivindicación de que no tenemos que perder nuestra medicina tradicional, porque al fin y al cabo eso ha existido desde hace años. Cuando se ha vuelto una medicina así más rápida, se puede decir, con la mezcla de químicos, porque actúa más rápido, pero ya es una droga porque es química. Antiguamente no. Es no sé, es muy difícil de decir exactamente, ¿no? Pero eso es lo que yo siento con respecto a esta canción. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero para mí es una reivindicación total de todo lo que nuestros ancestros han perdido y quieren conservar, ¿no? Noqanini llaqtamasiskay takiyrunas nimunman imaynatachus ñawpaq hampikuq kanku kay sach'aswan qhurunwan tukuy imasman hampikuq kanku runas ñapis unqusqa kasaqtinku hinallataq wakinkuna nin kanku layqaywanku mana sanuyakuyta munanichu
chaypitaq imanikun kay yatirinchis nisuman paykuna riq kanku hallp'asta mask'amuq kanku sach'asta hampinankupaq chayman hina sanuyachiq kanku kunan kay pachapi manaña hinachu imarayku manaña hampinkuchu sach'aswan sino hampinku puro medicamentos ninku chaywanqa apuralla sanuyay munanku chayta nuqa nini mana hinachu kanan tiyan amataq qunqananchichu tiyan imaynachu ñawpa kaq imarayku unay kawsaqkuq kanku hina sach'aswan hampikuspa sumaq yachanku imapaqchu mananay tukuy ima kunan kay pachapi ni pi nimatapish yachanchu farmaciallaman rantiy chayllata yachanchis man ñawpaq hinachu chayta nimunani ichapish mana qunqananchichu tiyan chayta wataymanta qhawarinanchis tiyan yachaqananchis tiyan imatachus yachachiwanchis kay cultura ancestrales nisunman imaynatachus kay cultura mapuche ma qunqaymunanchu imaynatachus kawsakuq kanku ñawpaq unay nisunman kunan qhawarinallapuni Si han visto, la chica ha preparado un atrapasueños y todo, ¿no? Es como parece que atrape todos los males. Muchas culturas se utilizan ese atrapasueños, la figurita que ha hecho en cruz y todas esas cositas. Se llama atrapasueños, de aquellas personas que sus malos deseos, todo eso, pues eso es lo que atrapa. Es una energía donde muchas personas en sus ventanas de sus casas así cuelgan, ¿no? Y también veo que en la cultura mapuche existe. Y luego los baños de hierbas, todas las limpias que se hacen, todo eso se va viendo. Eso en algunas culturas también existe, como en la cultura quechua también existe. Hay similitudes en muchas cosas, yo eso es lo que estoy viendo. Eh, es duro, ¿no? Luchar contra el mal, pero para que vean que siempre ha existido, lo importante es que una persona o todos tenemos que seguir adelante. Llaqtamashqankuna qawankichis chay crusta hina ruwan warkusqaswan p'isqituswan hina chay sutikun hap'iy mosqosniyta niyman hina chaykuna runas churakunku ventanas ninkupi warkunku imarayku tukuy pichus layqa runas nismun layqaykunku chay runama chay mosqoy hap'inas hap'in chay layqaykunasta chayraykus ma onqonchu nisunman chay runa chayman hina wakin runas culturaspi tiyallantaq hina hap'iy mosqos nisqa chaynas warkulikunku chayman hinataq kay warmi qhawanchis imaynatachus llut'akun imaynatachus llimphikusaqmanpis hina t'uruwan churakun imarayku mana layqa chay imanayman chay imaynatachus mas sumaq mosqoyta apachin chay mana chayananpaq sunqunman chaymanta rin mayuman mayllakamun llimphikunanpaq sumaq chayta niyman chayta qhawarinkichis culturanchispi tiyallantaq kunan tukuchina qhawayta claramente cuervos, brujas, todo eso se ve, ¿no? Es muy
místico al mismo tiempo. Ignacia González y Gilda Maureira. Guión, las personas que han participado, todo sale ahí en los créditos. Bueno, bueno, gente, ahí hemos terminado de ver la canción de Cuervos del Sur, El sueño de la Machi. Yo creo que la Machi es, no sé si es el curandero, como se puede decir, y la otra persona el brujo, no lo sé. Pero lo importante es que a mí me ha hecho pensar muchas cosas, porque he visto que muchas cosas de lo que hacen la cultura mapuche también lo hacemos en la cultura quechua, también en la cultura aymara, es casi lo mismo. Y ustedes que son de otras culturas pueden ver si es lo mismo, existe o no, ¿no? Hay que ir conociéndonos, eso es muy importante. Y como siempre voy a dejar yo el link del canal de Cuervos del Sur para que ustedes vayan, se suscriban, comenten, den like y compartan con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a estos artistas para que sigan creciendo. Noqanini llaqtamasqankuna qhawarinkichis imaynatachus paykuna tukuy ima ruwanku noqanchispis culturanchispis kikillantataq ruwarinchis. Aymara culturapi kikillantataq ruwanku ichapis qankuna riqsinkichis waq culturasi ichapis hina ruwanku qankuna yuyarinaykichis tiyan. Chayman hina qillqamuychis chaskita ñawirinaypaq chayman hinataq qillqamullasqaykichis kunan noqanini saqesaq kay Cuervos del Sur canal nimanta linta qankuna rinaykichis suscribikamunaykichis dar like qillqarimunaykichis chaskita hina apachinaykichis tukuy redes sociales niykichisman chayman hina yanapallasumpuni kay takiy runasta amataq qunqaychischu mañamuyta ima takiytachus qhawariy uyarimunankichis chayman hina noqa apamunaypaq kay videosta qhawarikunanchispaq kusirikunanchispaq chayman hina yachaqasun tukuy imata y kunan kay kamalla alli pachiwaq video kama llaqtamasis.